Nostalgia de los antiguos juegos. 2 de mayo de 2009. Cuando yo era pequeño, los juegos de ordenador se cargaban en cintas y tardaban una eternidad. Y después del proceso, a veces todo se iba al traste, lo que obligaba a tener que volver a empezar. Sí, ciertamente aquella fue una etapa frustrante en esta materia, sobre todo para unos niños como éramos mi hermano y yo. Recuerdo que estuvimos unos años así, no sé exactamente cuántos, porque la noción del tiempo se diluye como una acuarela a esta tierna edad de entonces y se hace confusa para recordar. Por aquellos entonces mi abuelo materno tenía un MSX de 32K RAM. ¡Qué lejos me suena esto! 32K, lo que ahora ocuparía un simple registro en una base de datos, era en esos lejanos tiempos una maravilla. Eso sí, los programas tenían que cargarse con cintas magnetofónicas, como ya he dicho, pero al menos también había juegos de cartucho que se cargaban de inmediato y sin fallos. Los juegos y los cartuchos, por lo que sé, eran bastante caros, y la culpa de todo la tenía la inexistencia de normalización del software, que obligaba a comprar a empresas concretas, cada una con su propia tecnología y que imponía su propio precio, su propia ley. Atari, Sinclair, MSX. Era la década de los 80. Los sistemas operativos todavía no existían. El software estaba integrado en el propio ordenador. Cierto día, un tío mío me regaló un Sinclair de 48K. Lo usábamos solo para jugar, y los juegos, siempre con cintas y que se veían en el televisor, ponían a prueba nuestra paciencia y de paso nos adentraba discretamente en el místico mundo de la religión, pues teníamos que rezar para que los juegos no se colgaran. Quizás fueran estos, de hecho, los tiempos de nuestra mayor fe religiosa. Sí, lo recuerdo, porque siempre estábamos pensando, Dios, que el juego salga, que salga. Y bueno, parece ser que Dios nos escuchaba a ratos. Pero la tecnología seguía su curso, evolucionando para hacernos las cosas más sencillas al divertimento de los niños. Llegaron los disquetes, primero de 5 pulgadas y cuarto, y luego los de 3 pulgadas y media. Tengo entendido que los llegó a haber de 8 o 10 pulgadas, pero esto yo no lo olfateé, aunque llegué, eso sí, a ver uno de aquellos disquetes, realmente monumentales. Los disquetes de 3,5 han sido los segundos que más han durado de toda la tecnología, después del disco duro. No me equivocaré si digo que llegaron a 20 años de hegemonía hasta que acabaron por desaparecer casi del todo. Digo casi, pues aún colean por ahí para ordenadores antiguos y aún funcionales. A la par de los disquetes, los sistemas operativos independientes del hardware comenzaban a salir. Gran logro este, pues suponía que ya no se hallaban integrados en el propio ordenador. Además, cargaban con rapidez, con bastante rapidez. Se hablaba ya de 1 mega de RAM para la memoria, y parecía mucho, y se hablaba de una velocidad de 12 MHz para la CPU, y aquello parecía que volaba. Pero la informática avanzaba y avanzaba. Llegó el sistema operativo MS2 de Microsoft, que competía también con otros sistemas operativos, pues aún Microsoft no ostentaba el monopolio del mercado. Estaba la Red Nobel, estaba Unix y otros tantos. La gran revolución informática del software se produjo con la llegada del sistema Windows de Microsoft. Primero fue un entorno para el sistema operativo MS2 y luego fue un sistema operativo real y completo y se llamó Windows 95. Y resultó una verdadera bomba que puso a Microsoft decididamente
la supremacía del software. Microsoft barrió con ello a sus competidores. No dejaríamos de oír su nombre desde entonces. Ni siquiera Linux, una mejora de Unix, ha podido desbancarlo. Los videojuegos de las máquinas recreativas hacían furor desde mediados de los 80. Los chavales nos gastábamos una fortuna en ellos, literalmente hablando. Eran juegos de bajísima resolución y sonido analógico, pero ¿cómo disfrutábamos? Fue un verdadero boom de la industria del videojuego, hasta que en 1997 surgieron los emuladores, programas que actuaban igual que esas grandes y pesadas máquinas de los salones recreativos, pero ahora en una pantalla de ordenador, lo que contribuía a ahorrar mucho dinero al sufrido chaval que podía jugar desde su casa con sus colegas y comprar los juegos a mejor precio o copiarlos de otros, lo cual resultaba ya gratis. En estos momentos empezaron a surgir las contraseñas para evitar esta piratería en ciernes. Los juegos solían intercambiarse entre colegas sin ánimo de lucro, aunque había gente avispada que sí hacía negocio con ellos, vendiéndolo a bajo coste a un precio mucho menor que en el mercado, pero tampoco había leyes que lo prohibieran, pues una laguna rondaba aún en este sentido. Creo que este fue el principio del fin de la supremacía de las máquinas recreativas, aunque no el de su cierre, pues los videojuegos de los grandes salones recreativos han sabido adaptarse a los tiempos, evolucionar y sobrevivir. El emulador más popular para videojuegos de ordenadores personales se llamaba MAME y fue diseñado por un programador llamado Nicola Salmoria. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué maravilla de juegos! Su sencillez, su musiquita de tipo analógico y su rapidez de carga volvía a retrotraernos aquellos tiempos de la década de los 80, solo que ahora con la ventaja inherente a la inmediatez en la carga de los juegos y sin fallos. Por eso no es extraño que a fecha de hoy os hable de estos juegos del MAME con nostalgia. MAME 32 y MAME 37, pues hubo dos versiones. Pero el tiempo sigue pasando y la tecnología cambia y cambia. A fecha de hoy, las nuevas tecnologías parecen haber enterrado en el olvido a este maravilloso MAME. Los niños de hoy ni siquiera se fijan en ellos, les aburre, no están acostumbrados a los juegos antiguos como nosotros, los treintañeros y cuarentañeros. La tecnología actual se basa en la combinación de la infografía con la programación, la música, los videojuegos y los dispositivos de hardware más punteros. Los juegos de ahora son por ello hiperrealistas. A veces da la sensación de que los personajes van a salir de la pantalla y darte una castaña. Te hablan e incluso pueden dar la impresión de que te tocan gracias a distintos dispositivos táctiles. No es extraño que hagan furor entre los adolescentes de ahora y entre los no adolescentes. Sin embargo, a pesar de este derroche de creatividad, ¿qué queréis que os diga? Los que hemos visto nacer la tecnología de los videojuegos y la hemos vivido y sentido casi desde sus cimientos, no podemos evitar sentir cierta tristeza y echar alguna lágrima porque la magia que poseían se ha perdido quizás para siempre. Esa magia que te enganchaba se ha sustituido por el marketing puro y duro. Las cosas ya no son como antes.